Mis hermanos, muy bienvenidos a lo que es esta quinta clase de Teología Sistemática 3 del Campus 415. Y en esta quinta clase vamos a seguir con todo lo que es la doctrina de la eclesiología, es decir, la doctrina que nos habla de lo que es la Iglesia. En la cuarta clase ya empezamos con lo que es eclesiología y estuvimos viendo diferentes cosas. Estuvimos viendo sobre todo aspectos de lo que era la naturaleza de la Iglesia. Nos centramos un poquito en lo que era el concepto de la palabra eclesía. Vimos también lo que eran los conceptos tradicionales para definir a la Iglesia en su naturaleza, local, universal, visible e invisible. Vimos lo que era el trasfondo un poquito del cajal del Antiguo Testamento, esa asamblea congregada de los hijos de Israel, y cómo esto se aplicaba a través del concepto de eclesiología, traducido por la Septuaginta, lo que es el concepto de iglesia en el Nuevo Testamento. Esto nos llevó a considerar diferentes imágenes que la Biblia nos da sobre lo que es la iglesia, y estuvimos sobre todo centrados en lo que era la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, donde ahí aparecían diferentes imágenes que nos permitían entender ciertos aspectos de lo que es la iglesia. Vimos la iglesia como una nueva creación, como ese nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Vimos también la iglesia como familia espiritual, la iglesia como templo, el templo de Dios, la iglesia también como el cuerpo de Cristo y la iglesia como la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las imágenes que nos dan en cierta manera o una visión de lo que es la iglesia descrita por lo que es el Nuevo Testamento. Y dijimos que la iglesia pues era precisamente una realidad del nuevo pacto cuyo fundamento y cuyo centro evidentemente es un fundamento, un centro cristológico. Hoy lo que nos vamos a centrar es en lo que son las ordenanzas de la iglesia, las dos ordenanzas que Cristo dejó para su iglesia, y después mencionaremos alguna cosa sobre lo que es el gobierno de iglesia. Debo decirles que se nos van a quedar muchísimas cosas en el tintero, se nos va a quedar en el tintero lo que son los atributos de la iglesia, el atributo de la santidad, de la universalidad, de lo que es la unidad, de lo que es el fundamento apostólico de la iglesia. Se nos queda también en el tintero las marcas de la iglesia, la misión de la iglesia, pero todas estas cosas las encontrarán en lo que es el libro de Grudem, y tal y como he ido diciendo a lo largo de este curso, es muy importante las lecturas que tienen asignadas en el libro de texto que es el libro de Grudem, porque repito, lo que es el libro más estas clases van a complementar lo que es el conocimiento que van a tener de todos estos temas. Y evidentemente el examen, el 70%, como ya les comenté en la primera clase, va a estar basada en lo que es el libro de texto. Pero antes de empezar con este tema, me gustaría recomendarles este libro, que es un libro de Edmund Clowney, que se titula La Iglesia. Es un libro muy bueno, ya un libro recomendable, lo tienen en su bibliografía, pero que también puede ser una lectura la cual es complementaria y enriquecedora en relación a lo que es el tema de la Iglesia, ¿ya? Así que lo tienen aquí, lo tienen también en el temario, en su bibliografía. Vamos a adentrarnos ya o a empezar con todo lo que es las ordenanzas que Cristo dejó para su Iglesia. Y evidentemente las ordenanzas que Cristo dejó a la iglesia son dos bíblicamente, que es la ordenanza del bautismo y la ordenanza de la Santa Cena o de la Mesa del Señor. A lo largo de la historia de la iglesia, estas ordenanzas muchas veces han conocido también con lo que es la palabra sacramentos, y esto ha creado muchas veces algún problema debido a lo que es el concepto o al uso que lo que es la Iglesia católica, apostólica y romana realiza de lo que es este término sacramento. Porque ellos determinan que al ser sacramentos, básicamente lo que hacen es infundir, mediar lo que es gracia salvífica. Evidentemente esto no es lo que son las ordenanzas desde el punto de vista bíblico, así que se puede utilizar el término de sacramento siempre y cuando uno entienda lo que está diciendo y entienda también lo que no está diciendo.
Nosotros nos gusta mucho más, y creo que es mucho más adecuado, en lugar de utilizar el término sacramento, utilizar el término ordenanza. ¿Por qué? Porque, entre otras muchas cosas, estos términos lo que nos demuestran es que tanto el bautismo como la cena del Señor, al ser ordenanzas, fueron ordenados, establecidos por Cristo para su iglesia, para que se cumpliesen y se realizasen. De ahí que posiblemente el término ordenanza es mucho más adecuado. Así que vamos a centrarnos primeramente en lo que es la ordenanza del bautismo. Y debemos conocer, antes de entrar en lo que es el bautismo tal y como nos es descrito en el Nuevo Testamento, que todo lo que es en cierta manera su trasfondo, ya podemos empezar de alguna manera a trazarlo desde lo que es el Antiguo Testamento. Hay algo que debemos saber, que en la cultura de aquel tiempo, sobre todo en la cultura del Antiguo y Medio Oriente, ¿ya?, el bautismo era algo que se realizaba en las diferentes culturas. ¿Por qué? Porque todo lo que era en cierta manera los bautismos que simbolizaban muchas veces o estaban relacionados con el agua, implicaba lo que es la idea de purificación, la idea de limpieza, implicaba lo que era un acto purificador. Evidentemente, en las culturas que rodeaban a Israel, todo lo que eran estos ritos los cuales implicaban agua, diferentes bautismos que implicaban lo que es el uso del agua y la purificación, realmente estaban relacionados con lo que eran aspectos básicamente mágicos y ritos mágicos que le asignaban algún tipo de poder secreto, mágico y purificador a las aguas. Estaban muy relacionados en aquellas culturas básicamente con lo que era el peligro de acercarse a una divinidad, fuese cual fuese esa divinidad. El peligro de acercarse a esa divinidad implicaba entonces la necesidad de ser purificado, de ser limpiado para poder acercarse a ella. Obviamente, siempre que nosotros comparamos lo que es la verdad bíblica con el contexto histórico en el cual esta verdad fue dada, hay algo que debemos hacer, debemos comparar y debemos siempre contrastar, es decir, estos dos principios, esas dos acciones deben estar ahí. Y cuando comparamos y contrastamos, nos damos cuenta de que evidentemente todo lo que eran en el Antiguo Testamento, los ritos relacionados con el agua, lo que eran los bautismos que Israel podía realizar o que estaban asociados con ritos de agua, evidentemente no tenían ningún tipo de carácter mágico ni ningún tipo de carácter supersticioso o no se atribuía ningún tipo de carácter mágico al rito o al agua en concreto, ¿ya? Eso es importante tenerlo presente. Cuando vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta de que Israel ya realizaba diferentes ritos, los cuales estaban muchos de ellos relacionados con lo que era el agua. ¿Ya? Incluso podían realizar algún tipo de bautismos, realizaban ritos relacionados con el agua. ¿Por qué? Porque el agua tenía el significado de limpieza, el significado de purificación. Y había diferentes cosas que debían purificarse con el agua, debían lavarse con el agua. Por ejemplo, nos encontramos que los diferentes utensilios del tabernáculo y del templo debían ser purificados, limpiados con el agua. Nos encontramos que también los sacerdotes debían purificarse, debían lavarse con el agua. Y por lo tanto, todo lo que era el agua tenía este concepto, esta idea de limpieza, esta idea de purificación, ¿ya? Esos diferentes ritos o acciones que se realizaban, evidentemente no pueden ser considerados ni mucho menos bautismos, ¿ya? Eran cosas que implicaba básicamente el agua para hablar de la purificación, pero ya empiezan en cierta manera a ser antecedentes en el Antiguo Testamento de lo que podía significar el simbolismo del agua, de lo que podía implicar el simbolismo del agua, es decir, implicaba limpieza, implicaba purificación. Esto, como hemos dicho, se aplicaba muchas veces a lo que eran diferentes elementos, como los utensilios del tabernáculo, a personas como podían ser los sacerdotes, y nos encontramos también que Israel, de manera corporativa, de manera congregacional, en cierta manera pasó por las aguas del bautismo en el Éxodo mismo. Pablo lo describe de la siguiente manera en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10 y los versículos del 1 al 2, donde Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
Fíjense qué lenguaje utiliza aquí en cierta manera Pablo, describiendo que en ese éxodo en el cual Israel fue redimido y pasaron bajo la nube y el mar, Pablo lo describe como que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Por lo tanto, existía esa visión de ese bautismo congregacional o general de todo lo que era el pueblo de Israel. Por tanto, había esos ritos que estaban relacionados con el agua, que implicaba purificación, pero no solamente se estaba relacionado con todo lo que era el agua, sino que también había un elemento importante que debía entrar en la escena, y es precisamente el elemento de que no solamente se relacionaba con el agua como purificación, sino también con lo que era el derramamiento de sangre. Y eso nos lo encontramos, por ejemplo, cuando vamos al libro de Levítico. En el libro de Levítico nos damos cuenta de que entre las diferentes estipulaciones que se establecen, ¿ya?, aquel que era leproso y que era sanado tenía que hacer algo para quedar ceremonialmente limpio, es decir, ceremonialmente puro. Fíjense lo que Levítico en el capítulo 14 nos dice a partir del versículo 8. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo con agua y será limpio. Fíjense lo que tenía que hacer básicamente ese individuo, sobre todo al final del versículo 9 se nos dice, hay un énfasis en que lavará sus vestidos, lavará su cuerpo, y eso implicará que con esa agua quedará limpio, quedará purificado. Ahora bien, juntamente con ese simbolismo del agua que implicaba limpieza, se le añade lo que es el derramamiento de sangre para esta purificación. Y eso lo vemos a partir del versículo 10. Fíjense lo que en el versículo 10 se nos dice, 10 y 11. Y el día 8º tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina, para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta de reunión del tabernáculo. Por tanto, aquel que juntamente con el agua debía limpiar sus vestidos, limpiar su cuerpo para quedar limpio y ser purificado, ahora debía coger básicamente 2 corderos sin defecto y una cordera sin tacha, y esto debía presentarlo al sacerdote, cobraría su purificación. Evidentemente lo que eran esos corderos y esa cordera sin mancha y sin tacha se sacrificarían y por lo tanto habría derramamiento de sangre. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos encontramos y nos damos cuenta de que aquí el simbolismo del agua que implica la limpieza y la purificación está asociado con lo que es el derramamiento de sangre. Y esto lo que nos mostraba es que, o lo que muestra, es que la limpieza que simboliza ese agua, la purificación que simboliza ese agua, se da no porque hubiese algo intrínsecamente mágico o poderoso en el agua, sino que esa agua que limpiaba simbolizaba la purificación y la limpieza que esos sacrificios que habían derramado sangre conllevaban. Por lo tanto, no es que hubiese algo mágico en ese rito del agua, sino que simbolizaba esos sacrificios en los cuales había derramado sangre para precisamente esa purificación. Eso es lo que vamos viendo a lo largo del Antiguo Testamento, donde se nos asocia, como hemos dicho, el simbolismo del agua ligado a rituales de purificación con ese derramamiento de sangre. Cuando vamos poco a poco llegando al Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que cuando entramos a hablar ya al simbolismo del agua y todo esto, el primero que nos enfrentamos con el tema del bautismo es que nos encontramos a Juan el Bautista. Solamente Juan el Bautista era aquel que bautizaba en el Jordán, pero es importante entender que el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de transición. Es decir, todavía Juan el Bautista era un personaje del antiguo pacto, ¿ya?, el cual apuntaba a lo que sería el nuevo pacto y al Mesías que estaba por venir. Por tanto, nos encontramos a Juan el Bautista bautizando. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en Mateo 3:6, cuando nos dice, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
Por tanto, el bautismo de Juan era un bautismo que tenía un simbolismo purificador. Es decir, eran bautizados confesando sus pecados. ¿Ya? Había arrepentimiento y purificación de pecados. Fíjense en ese mismo capítulo de Mateo, capítulo 3, y el versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. La pregunta aquí es cómo el bautismo de Juan en cierta manera podía apuntar o podía ejercer ese arrepentimiento para perdón de pecados. Y eso es lo que hemos dicho, que el bautismo de Juan en cierta manera es un bautismo de transición, el cual apunta a algo mayor. Y el bautismo de Juan en cierta manera tenía dos elementos primordiales que estaban implicados en ese bautismo. Tenía una orientación escatológica, es decir, apuntaba a algo, y después tenía una integración con el arrepentimiento. Fíjense que en el bautismo de Juan es muy importante que ese bautismo lo que en realidad miraba es precisamente hacia lo que sería el perdón de pecados y el juicio que vendría precisamente con la persona de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz. Sería precisamente ese sacrificio en la cruz y ese derramamiento de sangre el que obraría el perdón de pecados, y algo que Juan el Bautista no entendió, que todavía esperaba el juicio. Juan el Bautista no entendió que ese juicio cayó primeramente sobre Jesucristo en la cruz. Por tanto, lo que era el bautismo de Juan era un bautismo que lo que hacía era mirar precisamente hacia la obra redentora, purificadora y salvadora de Cristo Jesús. Y preparaba lo que era el pueblo precisamente con arrepentimiento de pecados. En ese bautismo lo preparaba para recibir a aquel que obraría precisamente ese perdón de pecados y acabaría bautizando con el Espíritu Santo, es decir, lo que es inaugurando y dando el don y la bendición del nuevo pacto. Por lo tanto, esto es lo que nos encontramos en cierta manera como trasfondo de lo que es el bautismo. Nos damos cuenta de ese simbolismo de agua, sangre, que ya empieza desde el Antiguo Testamento. Nos encontramos el bautismo de Juan el Bautista, que lo que hacía era mirar precisamente hacia ese acto de purificación, de salvación y de perdón que vendría en la muerte y en la obra de Cristo Jesús. ¿Ya? Con esto entramos en lo que es ya al bautismo, quizá como nosotros lo entendemos, que es ese bautismo que Cristo determinó y ordenó para su iglesia. Algo que en el texto que se conoce en Mateo 28, lo que es la gran comisión al final del Evangelio de Mateo, ¿ya? Jesús básicamente les dice algo. El Cristo resucitado les dice a aquellos discípulos ya que toda la autoridad le ha sido dada a él y por lo tanto les dice que tienen que hacer algo. En Mateo 28, 19 les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús básicamente llama a lo que son a esos discípulos, esos que serán los apóstoles, para que vayan por el mundo y hagan discípulos. Y esos discípulos van a tener que ser enseñados, van a tener que ser bautizados. Por tanto, fíjense que aquí en cierta manera ya Jesús está estableciendo que aquel que es discípulo de Cristo, es decir, aquel que ha creído en Cristo y le sigue, tiene que ser bautizado. ¿Ya? Esto es algo que no es una opción, sino que es algo que Cristo ordena. Y esto poco a poco nos va introduciendo ya lo que es en el bautismo en el Nuevo Testamento. Cristo determina que serán bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto vamos a ver un poquito que este bautismo en este nombre del Dios Trino, ¿ya? Va a implicar lo que es en cierta manera una ceremonia de unidad y de nombramiento. Esto lo veremos, ¿ya? Pero quizá donde empieza a desarrollarse lo que es esa doctrina del bautismo después de los evangelios es cuando entramos en el libro de Hechos. Y aun y cuando el bautismo es una de las ordenanzas que Cristo estableció para su iglesia, nos damos cuenta de que, sobre todo en el libro de Hechos, pero en el Nuevo Testamento, las narraciones donde aparecen bautismos no son muchas, ¿ya? Básicamente nos encontramos 11 veces donde se mencionan bautismos en el Nuevo Testamento, ¿ya? Después de lo que es la venida de Cristo. 11 veces donde se mencionan narraciones con bautismos en el Nuevo Testamento. Nos encontramos en Hechos 2, donde aparecen los judíos, nos encontramos en Hechos 8, de los samaritanos, nos encontramos también en Hechos 8, lo que es el etíope eunuco con Felipe, que impida para que pueda ser bautizado. Nos encontramos en Hechos 9 a Pablo, nos encontramos en Hechos 10 a los de Cesarea, en Hechos 16 a Lidia, después en Hechos 16 también el carcelero de Filipos.
Nos encontramos en Hechos 18 los de Corinto, los discípulos de Juan en Hechos 19, Crispo y Gayo en 1 Corintios 1, y después nos encontramos la casa de Estéfanas en 1 Corintios 1, también dices que es cuando Pablo básicamente ahí les dice a los corintios de que él básicamente no ha bautizado a casi ninguno de ellos, sino que menciona después a Gayo y a Estéfanas en ese sentido. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense que lo que son toda la importancia de lo que es el bautismo, ya las narraciones donde aparecen bautismos tampoco son tantas en el Nuevo Testamento. Ahora bien, todo y no ser tantas sí que nos permiten ver ciertas cosas que son importantes. Y nos damos cuenta de que la iglesia primitiva, cuando vamos al libro de Hechos, porque la mayoría de referencias a esas narraciones sobre el bautismo se encuentran en el libro de Hechos, lo que sí nos muestra es que la iglesia en sus primeros tiempos entendió que el bautismo no era algo opcional para los creyentes, ni tampoco era algo opcional para la iglesia. El bautismo era algo que la iglesia estaba obligada a realizar como ordenanza que Cristo había entregado. El creyente debía bautizarse si había aceptado a Cristo Jesús. Esto lo que muestra es que el bautismo venía precedido de la fe en la persona de Cristo Jesús y en su obra. Es decir, al bautismo le precedía el haberse arrepentido de pecados y el haber puesto la fe y haber creído en Cristo y en su obra. Cuando vamos al capítulo 2 de Hechos, en el versículo 41, en ese sermón, el primer sermón que dio el apóstol Pedro, leemos lo siguiente: así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es importante que aquí el texto nos está diciendo así, que los que recibieron sus palabras fueron bautizados. Esa expresión, los que recibieron sus palabras, es decir, los que creyeron en lo que Pedro estaba diciendo, ¿a qué se refiere? ¿A qué palabras recibieron aquellos que fueron bautizados? Evidentemente, cuando cogemos el mensaje de Pedro en Hechos 2, aquellas palabras que recibieron aquellos que fueron bautizados, aquellas palabras que creyeron, se refiere precisamente a la exposición de la persona de Jesucristo a su muerte y a su resurrección en el sermón, el primer sermón que Pedro dio. Fíjense que es en base a la obra de Cristo Jesús que Pedro llama en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Es decir, después de que Pedro explica y expone el mensaje del Evangelio en su sermón, el mensaje de que aquel que los judíos prendieron y crucificaron, ya por el determinado consentimiento de Dios, aquel que fue crucificado, Jesús, fue resucitado por el Padre, y cuando se le preguntan a aquellos varones qué es lo que vamos a hacer, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquellos que recibieron la palabra y fueron bautizados son aquellos que primeramente, evidentemente, creyeron en ese Cristo que fue crucificado y en ese Cristo que fue resucitado. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense que aquí nos encontramos que la fe, el arrepentimiento, el creer en Cristo precede a lo que es el bautismo. Por lo tanto, esto nos va a empezar a desligar que el bautismo es una ordenanza, el bautismo es bautismo de creyentes, de aquellos que han creído precisamente en Cristo Jesús. Pero fíjense que aquí tenemos lo que son las dos imágenes que ya aparecen en cierta manera desde el Antiguo Testamento. Tenemos agua, que implicará lo que es la purificación, y tenemos lo que es la obra de Cristo Jesús, el derramamiento de sangre, que es lo que verdaderamente obró y obra el perdón y la limpieza de pecados. Por tanto, sin esa obra de Cristo Jesús, ya el acto del bautismo vendría a ser totalmente vacío, porque en el agua del bautismo no había nada intrínsecamente mágico ni ningún poder limpiador. Es decir, vamos a ver que sería una imagen, una realidad de esa obra redentora y purificadora y limpiadora que Cristo realizó básicamente en la cruz. Y algo que es interesante cuando vamos al libro de Hechos,
es que en la Gran Comisión Jesús les dijo a los discípulos que bautizarían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando vamos al libro de Hechos nos damos cuenta de que ese nombre del Dios Trino muchas veces también se simplifica solamente en ser bautizados en el nombre de Jesús. Y vamos a ver que esto es importante, porque el ser bautizado en el nombre de, ya sea en el nombre del Dios Trino como aparece en Mateo 28, o ya sea en el nombre de Cristo como a veces aparece en el libro de Hechos, esto va a implicar una unión. Es decir, ser bautizados en el nombre de nos va a determinar de que el bautismo va a ser un acto de nombramiento que mostrará la unión con aquel bajo cuyo nombre uno se bautiza, ¿ya? Y esto es algo que evidentemente nos encontramos de una manera clara cuando vamos a Romanos del capítulo 6, que es un texto que ya consideramos con la doctrina de la santificación, pero en Romanos capítulo 6 se nos muestra un poquito lo que en cierta manera el bautismo significa. Romanos capítulo 6 y en el versículo 4, ahí se nos da precisamente una imagen de lo que es el bautismo. Fíjense, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando fíjense que aquí es importante que Pablo nos está dando en cierta manera una imagen de lo que es el bautismo. Nos está mostrando, como hemos dicho, de que ese bautismo supone una unión con la persona de Cristo Jesús y una unión con las realidades de la obra de Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Es decir, es una unión con las realidades de los elementos básicos y vitales del Evangelio de Cristo, sepultados juntamente con Él para muerte. Es decir, va a simbolizar aquí que nuestro viejo hombre fue crucificado y muerto juntamente con Cristo, ¿ya? Fíjense en el versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, sepultados juntamente con Cristo en su muerte, nuestro viejo hombre, es decir, lo que éramos en nuestra vieja naturaleza caída, esto fue plenamente crucificado y muerto juntamente con Cristo, y fuimos levantados en unión con Cristo Jesús a esta nueva vida para la gloria de Dios, a esa nueva vida cuyo fruto es la santificación. Por tanto, fíjense que evidentemente el bautismo es ese acto que nos muestra esta unión con Cristo, con esas realidades gloriosas de la obra salvadora que Cristo obró en la cruz y en la resurrección, ¿ya? Es una imagen, en cierta manera, una pequeña imagen de lo que es nuestra salvación y de lo que acontece. Ahora bien, lo que es el bautismo, hay otros textos que nos muestran también una serie de cosas. Hay un texto que es en Primera de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 21, y ahora estamos simplemente estableciendo textos que nos permiten dar el fundamento bíblico del bautismo. Primera de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 21 es un texto un tanto extraño, ¿ya? Pero que es un texto del cual tiene una explicación que intentaremos dar aquí. Pedro, en el capítulo 3, versículo 21, menciona: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Evidentemente, si uno lee este texto de manera rápida, puede caer en el error de decir que el bautismo es algo que salva, porque Pedro aquí está diciendo el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero evidentemente esto entraría en conflicto flagrante con lo que es la enseñanza bíblica de que aquel que nos salva es únicamente nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Por tanto, la idea es entender qué está diciendo aquí Pedro cuando dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. La cuestión es que este texto de Primera de Pedro, en el capítulo 3, del versículo 21, se encuentra dentro de una sección donde se menciona lo que es el sufrimiento injusto del creyente. Y es el tercer pasaje cristológico dentro de la carta de Primera de Pedro, donde lo que Pedro está mencionando es el sufrimiento injusto de nuestro Señor Jesucristo. Un sufrimiento que aun y cuando fue injusto, porque Él siendo inocente sufrió en un madero, ¿ya? Aun y cuando fue un sufrimiento injusto, fue un sufrimiento redentor
por ser un sufrimiento sustitutorio. Es decir, sufrió en lugar del pecador, sufrió la carga, el castigo, lo que es la culpabilidad del pecador, y con ese sufrimiento sobró la redención, básicamente, del pecador, ¿ya? Fíjense lo que 1 Pedro 3:18 nos está diciendo aquí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este es el contexto. Por lo tanto, cuando vamos al versículo 21, donde se nos habla del bautismo, cuando aquí Pedro está diciendo el bautismo que corresponde a esto se refiere a lo del versículo 20, el versículo previo, donde Pedro menciona lo siguiente: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fíjense si ponemos esos dos versículos, es decir, coge el tiempo de Noé, y el tiempo de Noé nos dice que mientras construía el arca, esa arca sirvió para la salvación de 8 personas, las cuales fueron salvadas por agua. El bautismo se corresponde a esto, el bautismo que nos salva. Por lo tanto, fíjense que lo que está haciendo aquí Pedro, por un lado, es que está mencionando o está yendo a todo lo que es el evento de el diluvio, y en cierta manera el diluvio, ¿qué es lo que supuso? ¿Ya? Por un lado, el diluvio supuso, por un lado, el juicio sobre la humanidad, aquella humanidad corrupta y perversa delante de los ojos de Dios, fue un acto de juicio, pero por otro lado también supuso un acto de salvación. ¿Por qué? Porque a través de ese arca, 8 personas fueron salvas. En cierta manera podría decirse que fueron salvas por agua. ¿Ya? Esta es la idea. Por lo tanto, es importante entender que el diluvio, ya en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, es muchas veces utilizado para hablar de lo que es un evento tipológico, para hablar del juicio último, del juicio escatológico. ¿Ya? Con eso, ¿qué es lo que debemos tener presente? Debemos tener presente que el sufrimiento injusto del creyente, sus tribulaciones por la fe, es evidencia ¿de qué? De la inauguración de ese juicio final y una advertencia del juicio que vendrá sobre el mundo. Fíjense, ese juicio final fue primeramente inaugurado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Cristo fue aquel que recibió básicamente el juicio, un juicio final que se cumplirá al fin de la historia. Por tanto, el cristiano, aquel que ha creído en Cristo Jesús, será libre de tal juicio y condenación al final de la historia, simplemente ¿por qué? Simplemente porque Cristo llevó el juicio del creyente. Con dicho contexto y en dicho significado, utilizando el diluvio, Pedro determina que el bautismo se corresponde de alguna manera al diluvio. Fíjense, un autor dice lo siguiente: compara Pedro el bautismo con el diluvio y habla de ser salvos a través de las aguas del bautismo, trayendo a simbolismo las aguas del diluvio. Es decir, las aguas del bautismo representan no únicamente purificación y limpieza, sino que también representan juicio. Los cristianos serán aquellos que serán salvos y escaparán del segundo diluvio, es decir, del juicio final por haber pasado por las aguas del bautismo, las cuales representan ¿qué? Las cuales representan esas aguas de salvación y purificación en base a la obra de nuestro Señor Jesucristo, y que representan igualmente el juicio que primeramente recayó sobre Cristo Jesús. Habiendo recaído sobre Cristo Jesús, el creyente será salvo en el juicio final. Por lo tanto, fíjense que con todo esto, en cierta manera, el bautismo no solamente representa y simboliza esa purificación por medio de la obra de Cristo, sino que también, en cierta manera, es anuncio de ese juicio que acabará viniendo, que primeramente cayó sobre Cristo Jesús. Por tanto, fíjense que dentro del Nuevo Testamento nos encontramos lo que son diferentes textos que nos permiten entender ciertos aspectos de lo que es el bautismo.
Ahora bien, cuando ponemos todas estas cosas juntas, cuando ponemos todo lo que es este testimonio de la Escritura o de varios textos de manera conjunta, podemos empezar a establecer diferentes elementos que es importante tener en cuenta en el bautismo. Y lo primero que tenemos que hacer es definir cómo definimos lo que es el bautismo. Lo hemos hecho con las otras doctrinas y podemos definir ahora el bautismo de la siguiente manera. Fíjense que Grudem lo define así: el bautismo en el Nuevo Testamento es un signo de haber nacido de nuevo, haber sido limpiado de pecado y haber iniciado la vida cristiana. Parece adecuado, por tanto, reservar este símbolo para aquellos que han dado evidencia de que esto es verdaderamente verdad en su vida. Fíjense que aquí está diciendo Grudem que el bautismo es un acto, que es un signo de haber nacido de nuevo, de haber sido limpiado de pecado, de haberse iniciado en la vida cristiana, y por lo tanto Grudem dice, bueno, pues esto es lógico de que se reserve para aquellos que esto es una realidad. Por lo tanto, Grudem está hablando en cierta manera aquí de bautismo de creyentes. Fíjense, otro autor que se llama Michael Fabe dice, el bautismo es el acto por el cual la persona es declarada como un miembro del cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es un acto externo, el cual significa la gracia interna recibida por el creyente. Pensé que hay ciertos matices distintos aquí, pero algo que en cierta manera este autor determina es que es un acto por el cual la persona es declarada parte comiembro del cuerpo de Cristo. Y fíjense la última definición de la Confesión Bautista del 1689, dice, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y su resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos sujetos adecuados de esta ordenanza. Fíjense que básicamente se describen más cosas, pero los puntos principales están ahí. Es una ordenanza del Nuevo Testamento, por tanto es algo que refleja lo que es esas realidades acontecidas en Cristo Jesús y en el Nuevo Pacto. Es una ordenanza que refleja la comunión del bautizado con la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Es injertado en Cristo, nos dice, la remisión de pecados por medio de Dios en Cristo Jesús para vivir y andar en novedad de vida. ¿Ya? Y la Confesión Bautista establece que los únicos sujetos adecuados para esta ordenanza son aquellos que han profesado arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, fíjense que está hablando de bautismo de creyentes. Por lo tanto, estas son algunas definiciones de lo que es el bautismo. Y ahora sí tenemos que desligar alguna serie de elementos de manera rápida para poder pasar a lo que es la segunda ordenanza. Fíjense que evidentemente no voy a entrar en el modo del bautismo, ¿ya? Porque hay diferentes tradiciones evangélicas las cuales determinan que el bautismo es por inmersión, otros determinan que puede ser por inmersión o por aspersión. No voy en cierta manera a entrar en estos asuntos, sino que voy solamente a entrar en aquellos elementos que nos permiten entender un poquito, sistematizar lo que es el bautismo. Y lo primero, que ya lo hemos ido diciendo y solamente ahora sistematizo las ideas, es que el bautismo es una ordenanza establecida por Cristo Jesús. Y por lo tanto, como una ordenanza establecida por Cristo Jesús, es algo que la Iglesia debe cumplir cuando tiene que hacerse, y es algo que todo creyente tiene que cumplir en obediencia a Cristo Jesús. En cierta manera podríamos decir de que el Nuevo Testamento no entiende de creyentes que no están bautizados. ¿Por qué? Porque aquel que ha profesado arrepentimiento y fe en Cristo Jesús es aquel que, habiendo recibido esta palabra, debe ser bautizado. Acuérdense cuando Felipe ya estaba con el etíope eunuco, que básicamente el etíope eunuco le dijo, bueno, ¿qué impide ya de que yo pueda ser bautizado aquí? Fíjense lo que dice aquí. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cómo responde Felipe? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua,
Felipe y el eunuco y le bautizó. Fíjense que aquí el único impedimento el cual haría que el eunuco no pudiese ser bautizado es si no hubiese habido previamente arrepentimiento y fe en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero ya que creyó en Jesucristo como el Hijo de Dios, hubo arrepentimiento de sus pecados, no había impedimento para entonces ser bautizado, y ese bautismo precisamente era el cumplimiento de esa ordenanza. Bueno, posiblemente otro impedimento de que el eunuco no pudiese ser bautizado sería en cierta manera de que no hubiese agua, ¿ya? Pero como había agua, el eunuco pudo ser bautizado. Fíjense que este sería el primer elemento, es una ordenanza establecida por Cristo. Pero otro aspecto importante del bautismo es que el bautismo es un acto que simboliza la evidencia de nuestra salvación. Es decir, así lo instituyó Cristo. Y eso debería ser suficiente para el creyente, es decir, si Cristo lo ordenó, debería ser suficiente para el creyente el bautismo. Pero puede haber otros motivos, y es que el bautismo es un acto que simboliza, que muestra de manera externa la realidad que ha sido obrada por la gracia de Dios en nuestra vida, en y a través de Cristo Jesús. Y el bautismo, por lo tanto, es esa muestra externa de lo que en nosotros ha acontecido gracias a Cristo. Y ese bautismo es un bautismo que, como hemos visto, es realizado en el nombre del Dios Trino y muestra, por lo tanto, la unión con la persona de Cristo en su muerte y en su resurrección. Antes hemos dicho que el ser bautizado en el nombre de implicaba básicamente esta expresión, en el nombre de, implicaba la relación y la unión con la persona bajo cuyo nombre se era bautizado. Por tanto, el bautismo en cierta manera es un acto, es una ordenanza de nombramiento en el cual la persona que es bautizada bajo el nombre del Dios Trino es bautizado en ese nombre y queda sujeto y unido a aquel bajo cuyo nombre es bautizado. Fíjense que esto lo vemos cuando vamos a la primera carta de Corintios, en el capítulo 1. Uno de los grandes problemas que tenía la iglesia de Corintio básicamente era la falta de unidad. Estaban divididos entre los de Apolos, entre los de César, los de Apolos, los de Cristo, los de Pablo, etcétera, etcétera. Había una desunidad dentro de esa congregación. Y Pablo básicamente lo que hace es dar gracias porque él no ha bautizado a ninguno de ellos salvo a Crispo y a Gayo. Fíjense en 1 Corintios capítulo 1 versículo 4. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, dice Pablo. Eso tenemos que situarlo en el contexto de desunidad que había dentro de la iglesia de Corintios. Uno de Apolos, otro de Cefas, otro de Pablo, otro de Cristo. Y Pablo dice, doy gracias a que no he bautizado a ninguno, solamente a Crispo y a Gayo, a ninguno ha sido bautizado en mi nombre, de tal manera ninguno puede decir que por ese acto de bautismo está de alguna manera unido a mi persona. Y esto es para que no haya desunión entre vosotros. Esa es en cierta manera la idea que el apóstol Pablo está transmitiendo ahí a los corintios. ¿Por qué utiliza el bautismo? Precisamente por eso. Porque el bautismo, siendo básicamente ese acto que simboliza nuestra salvación por el Evangelio, es un bautismo el cual es hecho bajo el nombre del Dios Trino, o en hechos también en el nombre de Cristo, y es ese acto de nombramiento el cual muestra esa relación y esa unión con la persona bajo cuyo nombre uno se bautiza. Y de manera concreta muestra la unión con la persona de nuestro Señor Jesucristo, en concreto con esas realidades gloriosas de su muerte y de su resurrección. Ese sería el segundo elemento básico en el bautismo. Pero tenemos un tercer elemento dentro de lo que es la ordenanza del bautismo, que es que el bautismo es un acto de compromiso con la realidad del Evangelio. Y eso es muy importante, es decir, aquella persona que es bautizada no solamente es unido a Cristo en las realidades de su muerte y su resurrección, sino que ese acto es un reconocimiento de compromiso con lo que son las verdades del Evangelio, con la realidad del Evangelio. Es decir, aquella persona la cual es bautizada está en cierta manera reconociendo su muerte juntamente con Cristo. Está reconociendo que su viejo hombre ha sido crucificado y sepultado juntamente con Cristo Jesús. Está reconociendo el
juicio de Dios sobre el pecado, pero está también reconociendo su nueva vida en Cristo Jesús. Tiene vida del Cristo resucitado para vivir para la gloria del Padre en el fruto de la santificación. Por lo tanto, no es meramente un acto simbólico y externo que no implica ningún tipo de compromiso con la persona bautizada, sino que básicamente el bautismo es un acto de compromiso con esas realidades del Evangelio. Es decir, me comprometo y entiendo de que he muerto plenamente al pecado en Cristo Jesús y que he resucitado para vivir para la gloria de Dios en esa vida de resurrección de Cristo en mí, gracias a la persona del Espíritu. Reconozco que vivir de otra manera implicaría lo que es el juicio de Dios sobre mi vida, sobre el pecado, y vivo por la gracia de Dios en esa nueva vida que tengo en Cristo Jesús. Es por eso por el que los puritanos, sobre todo los puritanos, cuando en su vida tenían o llamaban al fortalecimiento o a fortalecer la fe, no llamaban los puritanos a salir al altar. Lo que hacían los puritanos era volver a recordar el momento en que fueron bautizados, porque ese momento en el cual fueron bautizados simbolizaba lo que era un compromiso público delante de la congregación, un compromiso a vivir precisamente con las verdades y las realidades del Evangelio acontecido en la vida de uno. Eso sería el tercer elemento básico del bautismo, pero un cuarto elemento básico es que el bautismo supone básicamente es un acto simbólico de iniciación a la vida cristiana. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos sido unidos a Cristo Jesús, y esto es lo que simboliza el bautismo, pero también hemos sido unidos a lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y por lo tanto el bautismo en cierta manera supone lo que es el inicio a la vida cristiana y sobre todo a la vida juntamente con la congregación, con el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no solamente damos ese testimonio, sino que es el primer paso para poder vivir en unidad con nuestros hermanos dentro de la congregación. Por lo tanto, el bautismo no es solamente un acto individual. El bautismo es una ordenanza para la iglesia. El bautismo es un acto congregacional donde toda la iglesia, cuando ve a la persona bautizada, dice amén a ese bautismo y a esa aceptación a la vida y a iniciación de esa vida cristiana dentro del cuerpo de Cristo. Básicamente estos son algunos elementos básicos de lo que sería el bautismo, ¿ya? De esa primera ordenanza, o de esa primera ordenanza en el sentido de que es la primera que hemos tocado, el bautismo de lo que Cristo instituyó para su iglesia. Pero después Cristo instituyó otra ordenanza, que es precisamente la ordenanza de la Santa Cena. Y ahora vamos a pasar a la ordenanza, mis hermanos, de la Santa Cena, y voy a ver si con esta ordenanza intento explicarla un poquito así, porque sé que a veces uno se emociona y empieza a explicar varias cosas, pero debo acelerar un poquito porque todavía queda lo que es el gobierno de iglesia. ¿Ya? Por eso voy a intentar explicarlo de manera mucho más esquemática, pero sin dejarme ningún punto fuera. Fíjense que cuando vamos a la cena del Señor, mis hermanos, esta es la siguiente ordenanza que Cristo estableció para su iglesia. Y evidentemente, como al igual que el bautismo, lo que es la cena del Señor, también presenta en cierta manera un contexto teológico, un contexto bíblico teológico dentro de la Escritura. Y es que cuando vamos a lo que es la Santa Cena, nos damos cuenta de que es una realidad, evidentemente, al igual que el bautismo, del nuevo pacto, porque la Santa Cena lo que nos muestra es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, recuerda lo que Él hizo y anuncia básicamente su venida, por lo tanto anuncia realidades ligadas al Evangelio, como el bautismo, realidades ligadas al nuevo pacto, pero eso no lo desliga del todo lo que es el progreso de la historia de la redención. Por tanto, encontramos cierto trasfondo cuando vamos al Antiguo Testamento. ¿Ya? Y cuando vamos sobre todo también a lo que es la cultura de aquel tiempo. Y fíjense que las comidas, ya en la cultura del Medio Oriente y también en nuestra cultura muchas veces aquí en España, o si hay alguien de Latinoamérica que nos está escuchando y está siguiendo el curso también, ya mi esposa es de Chile y ahí también las comidas es algo importante, ¿eh? Fíjense que las comidas, sobre todo en aquel tiempo, dentro de aquella cultura del Antiguo y Medio Oriente, implicaban diferentes cosas, implicaban sobre todo hospitalidad. Y eran comidas muchas veces que solían realizarse comidas en diferentes eventos concretos. Por ejemplo, cuando había el destete de un bebé, se celebraba la comida. Había invitados que se invitaban.
Cuando se celebraba algún cumpleaños había comida. Pero las comidas tenían un carácter ¿de qué? Tenían un carácter de reconciliación, de comunión, de recepción. Es decir, cuando una relación había sido rota en cierta manera, para que el simbolismo de volver a reconciliar esa relación rota en comunión, muchas veces eso se solía hacer con una comida. Había unas expresiones que era partir el pan o comer sal. Esas expresiones, partir el pan o comer sal, básicamente simbolizaban el sentarse a la mesa para reconciliar lo que era una relación que había sido rota. Partían el pan, es decir, se sentaban a la mesa, una mesa de comunión y de reconciliación. La idea de comer sal, aunque puede sonar extraño, fíjense que la sal era un elemento importante ya en la comida y básicamente implicaba también tener una función de sanar heridas, de preservar alimentos, por lo tanto de ahí la expresión de comer sal para hablar de la sanación, de la reconciliación. Fíjense, nos encontramos en diferentes textos, por ejemplo en Génesis 26, ya 28-30, donde Abimelech, Jahuzat y Ficol hicieron pacto con Isaac debido a la contienda que se originó entre los pastores de Gerar y los pastores de Isaac. Y fíjense cómo hicieron ese pacto de reconciliación después de esa contienda. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. ¿Se dan cuenta? Sentarse a la mesa era símbolo de ¿qué? De establecer un pacto de reconciliación y de comunión entre esas dos partes que habían tenido una contienda. Si piensan, fíjense que cuando vamos a la creación misma, en la creación misma ya nos encontramos que se nos dice que Dios fue aquel que le entregó todas las cosas a Adán y a Eva para comer. Fíjense en Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Fíjense que en cierta manera, cuando pensamos en lo que es esa teología bíblica, el Edén era el primer templo aquí en la tierra. Era donde Dios moraba y se movía en medio de lo que era la humanidad, en ese caso, Adán y Eva. Y Adán y Eva debían participar de esa comida en el primer lugar donde fueron puestos por Dios, que era el jardín del Edén. Por lo tanto, en cierta manera, Adán y Eva comían en comunión delante de la presencia de Dios en el mismo jardín del Edén. Evidentemente es algo esto que veremos cumplido en lo que es en los nuevos cielos y la nueva tierra. Apocalipsis 19 nos lo muestra, 19, 9 y 17, donde se nos habla de la cena del Cordero y de la cena de Dios. Y el ángel dijo, Apocalipsis 19, 9, escribe, y bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y vi un ángel que está en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Por lo tanto, fíjense que lo que Adán y Eva en cierta manera vivían en el Edén es algo que va a ser cumplido básicamente en lo que son los nuevos cielos y la nueva tierra. Esa gran comida delante de la presencia de nuestro Dios, de reconciliación y de comunión. Pero fíjense que ya con ese trasfondo del Antiguo Testamento, lo que eran las comidas eran precisamente signo de reconciliación, de comunión, de pacto. Y esto es lo que vamos a encontrarnos cuando llegamos a lo que es la ordenanza de la Santa Cena. Prudentemente, cuando vamos avanzando en el progreso de la redención, nos encontramos sobre todo lo que es el Éxodo, ¿ya? Cuando básicamente después o antes de la redención, Dios les mandó en Éxodo 12 a Israel de que debían sacrificar el Cordero Pascual, y ese Cordero Pascual, cuya sangre debía ponerse en las jambas y en los dinteles de las puertas, fíjense que esto implicaba, ese Cordero Pascual era una víctima sustitutoria. Es decir, la víctima que era dada en lugar de, en ese caso, aquella casa de Israel o quien fuese. Y fíjense que ese Cordero Pascual era algo que debía comerse por aquella familia, y si la familia era pequeña, era algo que debía comerse juntamente con otra familia, porque no podía quedar nada.
Por lo tanto, fíjense que esto se transformaba en lo que era también una comida en cierta manera congregacional. Fíjense lo que aquí les dice Dios en Éxodo. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Por tanto, fíjense que existía una participación en cierta manera congregacional en ese cordero familiar, y esa Pascua fue establecida como recordatorio perpetuo, es decir, esa comida sentados a la mesa, ¿ya?, el cual se tenía que comer el cordero, fue establecida como recordatorio perpetuo, como memorial que Israel debía celebrar como fiesta solemne y perpetua para recordar la redención que Dios había obrado por ellos al liberarlos de Egipto, ¿ya? Por lo tanto, el sentarse a aquella mesa era un recuerdo de la gran redención obrada por Dios, pero fíjense que también venía a ser lo que sería más adelante, lo que sería una mesa de reconciliación, de comunión en ese antiguo pacto. Por lo tanto, esto es poco a poco lo que vamos viendo o lo que se va desligando en el Antiguo Testamento. Evidentemente esto nos lleva a lo que es el Nuevo Testamento. Cuando llegamos a lo que es los Evangelios, nos damos cuenta de que el contexto dentro del cual se establece lo que es la ordenanza de la Santa Cena siempre es un contexto dentro de la Pascua. Juan, por ejemplo, Juan capítulo 1, 29 y 36, describe a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Posiblemente en esos versículos la referencia provenga primeramente de Isaías 53, de aquel cordero que fue llevado como matadero, ¿vale?, para su pueblo, pero evidentemente puede haber una alusión también a ese cordero pascual, ¿ya?, el cual fue sacrificado en la Pascua. Pablo, en 1 Corintios, sí que describe claramente de que Jesús es nuestra Pascua, de que Cristo es la Pascua para todo creyente. Fíjense en el capítulo 5 de 1 Corintios, versículo 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por tanto, evidentemente, Pablo está describiendo aquí a Cristo como ¿qué? Como nuestra Pascua. Cuando Cristo se sentó con los discípulos en sus últimos discursos o antes de ser arrestado, aunque hay debate de si celebró o no celebró la Pascua, etcétera, etcétera, no nos vamos a centrar en ello, pero sí el contexto básicamente es el contexto previo a la Pascua. Por lo tanto, ese contexto previo a la fiesta de la Pascua, el cordero que iba a ser sacrificado ahora, como ese cordero del tiempo del Éxodo, el cordero que iba a ser sacrificado primeramente, iba a ser el Cordero de Dios, Cristo Jesús, que sacaría el pecado del mundo. Por lo tanto, fíjense que esto es lo que nos vamos encontrando en la Escritura, y la iglesia primitiva entendió que lo que era esa ordenanza de la Santa Cena instituida ya por Cristo, era también una ordenanza que la iglesia no podía obviar. Era algo que la iglesia estaba ordenada, entre comillas, ¿ya?, y tenía el gozo, evidentemente, de celebrarlo. Nos encontramos ya en el libro de Hechos, donde precisamente la iglesia celebraba lo que era la Cena del Señor, no era una opción para el cuerpo de Cristo. Después Pablo, en 1 Corintios, ya escribiendo a los Corintios también, por el problema de desunión que tenían al participar de la Santa Cena, Pablo les dice lo siguiente en 1 Corintios 11:23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Por lo tanto, fíjense, tomó pan, después tomó el vino. Por lo tanto, esto es lo que Pablo recibió de Cristo, y esto es lo que Pablo, como apóstol de Jesucristo, enseña y entrega a la iglesia. Algo que debía ser realizado como ordenanza por la iglesia, una ordenanza instituida por Cristo y que tenía base apostólica. ¿En qué sentido? Que era ordenanza también apostólica, porque Pablo la enseñó de Cristo hacia su iglesia, ¿ya? Y después fíjense que Pablo dice: bueno, aquella noche que fue entregado, tomó pan y lo partió, ¿ya? Y dice: haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, esa Santa Cena, esa cena del Señor, se convertía en una enseñanza
y en un memorial del sacrificio de Cristo. Recordaba lo que Cristo hizo y al mismo tiempo decía, haced esto hasta que Él venga, es decir, anunciaba nuevamente lo que era la venida de Cristo. Por tanto, la cena del Señor tenía un carácter de memorial, tenía un carácter de enseñanza, tenía un carácter de recuerdo, tenía un carácter de anuncio. Y eso es lo que nos encontramos un poquito dentro de lo que es la ordenanza de la Santa Cena. Ah, bien, si tenemos que ir definiendo un poquito aquellos elementos centrales de lo que es la enseñanza o lo que es la cena del Señor, fíjense como en elementos centrales podemos, al igual que el bautismo, definir o sistematizar algunos de ellos. Primeramente, al igual que el bautismo, la Santa Cena debemos decir que es una ordenanza instituida por Cristo para su Iglesia. Por tanto, como carácter de ordenanza, el Señor mismo determina de que la Santa Cena tiene en cierta manera una obligatoriedad para el creyente y de manera especial para toda la congregación. Es decir, la Santa Cena no puede ser opcional en lo que es la congregación del pueblo de Dios. La Santa Cena no puede ser una cosa que se da pues cada 1000 años. La Santa Cena es algo que no puede ser opcional, sino que como ordenanza es obligatorio para el pueblo de Dios. Aquí entramos en el debate de la frecuencia dentro de la cual tiene que realizarse lo que es la Santa Cena. Porque hay algunos que interpretan, sobre todo en Hechos 2, que cada vez que se reunían, ya la iglesia pues celebraba la Santa Cena, otros determinan que esto no es prescriptivo para la iglesia, sino que es descriptivo, sin entrar básicamente en si debería ser todos los domingos, 2 veces al mes, 1 vez al mes. Lo que sí debemos decir es que la Santa Cena es algo que la Iglesia de Cristo tiene que realizar. Y cualquier congregación local, en cierta manera, está obligada a lo que es la realización de la Santa Cena con más o menos frecuencia, pero lo que sí no puede ser es una excepcionalidad dentro de lo que es la vida de la Iglesia de Cristo Jesús. Es una ordenanza establecida para que esta ordenanza se celebre. Fíjense que el segundo elemento que nos encontramos de la Cena del Señor es que no solamente es una ordenanza, sino que la ordenanza es una comida de comunión congregacional en la presencia misma de Cristo. Y aquí es donde viene todo el contexto que antes les he explicado de la comida. Es decir, las comidas significaban básicamente lo que era sentarse a la mesa, partir el pan. ¿Para qué? Partir el pan, sobre todo, simbolizaba pues ser invitado a la mesa, a una mesa de comunión y a una mesa de reconciliación. Y eso es precisamente lo que supone la Santa Cena, es decir, el pan y el vino que representan el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo que fue entregada. Esa mesa es una mesa donde el creyente, el cuerpo de Cristo, es invitado por Cristo a participar de esa mesa, una mesa de comunión y una mesa de reconciliación. Ya es la mesa de comunión y reconciliación en el nuevo pacto. Y evidentemente esto se hace en la presencia misma de Cristo. Y aquí entramos en algo que a lo largo de la historia de la Iglesia se han preguntado de cómo Cristo está presente en esta mesa. Y aquí han habido a lo largo de la historia de la Iglesia 4 posturas básicas que han intentado explicar lo que es la presencia de Cristo en la mesa. Una que es la transubstanciación, otra que es la consubstanciación, otra que es la representación simbólica y la cuarta que es la presencia real y espiritual de Cristo. ¿La transubstanciación qué es? La transubstanciación es la posición que sustenta la Iglesia Católica Apostólica Romana, que determinan de que Cristo está verdaderamente presente en los elementos, es decir, el cuerpo, el pan se transforma verdaderamente en el cuerpo de Cristo y la sangre se transforma verdaderamente, el vino se transforma verdaderamente en la sangre de Cristo en el momento de la misa, en el momento que el sacerdote lo ofrece, el pan y el vino se transforman realmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo Jesús. Ya, esto es la transubstanciación. Evidentemente esto es algo que nosotros nos sustentamos. Lutero se apartó un poquito de esto, pero no se apartó del todo y pasó de la transubstanciación a lo que sería la consubstanciación. Y Lutero decía que Cristo está presente no en el hecho de que el pan se transforme en el cuerpo y el vino se transforme en la sangre, sino que la consubstanciación es que
en el pan y el vino, y alrededor del pan y el vino está presente el cuerpo y la sangre de Cristo. Es la imagen o el ejemplo de aquel que coge una esponja y la pone dentro del agua, y la esponja absorbe el agua, y en la esponja y alrededor de la esponja básicamente se encuentra agua. Pues es lo que Lutero decía, la consubstanciación es precisamente que en y a través, por ejemplo, del pan y el vino está el cuerpo de Cristo Jesús. Claro, ahí vino Zwinglio y Calvino y decían, ¿cómo es posible entonces que el Cristo resucitado, ya con su naturaleza humana y divina unida, esté en ambos sitios físicamente en ese sentido? Y pasa a la tercera posición, que es la posición o el entendimiento de cómo Cristo está presente en la Santa Cena, que es la posición de Zwinglio, que es básicamente esa representación simbólica. Es decir, Cristo está presente en la Santa Cena porque el pan y el vino lo que hacen es representar la presencia de Cristo. Es decir, el pan simboliza lo que es el cuerpo de Cristo y el vino simboliza lo que es la sangre de Cristo. Evidentemente no es ni el cuerpo ni la sangre real, sino que son símbolos que simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, Zwinglio decía que es en esta manera, esa representación simbólica, la cual se encuentra presente Cristo Jesús en la mesa. Pero Calvino llegó un paso más allá, y posiblemente es la posición reformada, y es la posición que Calvino sustentaba, que decía, no solamente no es una mera representación simbólica, es decir, Cristo no solamente está representado en el pan y el vino, sino que hay una verdadera presencia de Cristo en la mesa. Pero es una presencia espiritual. ¿En qué sentido? Una presencia que es mediada por la persona del Espíritu Santo. Es decir, Cristo está presente, sí, simbolizado en el pan y el vino, pero su presencia es real, mediada a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Ya? Y básicamente cuando esto se entiende así, fíjense que cuando uno se acerca a la mesa, evidentemente se acerca a esa mesa de comunión, donde Cristo invita a los suyos a la mesa de comunión, de reconciliación en el nuevo pacto, por la obra que Él realizó y que simboliza el pan y el vino, donde Él está presente por la presencia misma del Espíritu. Por eso lo que es acercarse a la mesa es algo de suma importancia y de suma reverencia. Pero otro elemento que representa lo que es la ordenanza de la Santa Cena es que representa la unión de la Iglesia con el cuerpo de Cristo. Es decir, la Santa Cena también simboliza y representa la unión básicamente con el cuerpo de Cristo. Y esto Pablo lo dejó bien claro a los corintios cuando se acercaban a la mesa sin discernir el cuerpo de Cristo. Fíjense en 1 Corintios 10, los versículos del 16 al 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Por tanto, es una ordenanza congregacional. Y es una ordenanza básicamente que lo que muestra es la unidad que tiene que haber en el cuerpo de Cristo. Es decir, esa Santa Cena muestra lo que es la mesa del Señor, la unidad con el cuerpo de Cristo, y tiene que mostrar entonces la unidad que existe en el cuerpo de Cristo también. El problema que tenían los corintios es que en aquel tiempo se realizaba la cena del Señor de una manera distinta. Posiblemente se realizaba en conjunción con una comida, ¿ya?, en la iglesia. Y los ricos eran aquellos que llevaban su carne, llevaban su comida y todo, y lo que hacían es que no esperaban a comer a nadie, y empezaban a comer, y entonces los pobres que tenían menos o quedaban marginados o se quedaban sin comida. Y después participaban de esta mesa del Señor. Y Pablo les está diciendo en pocas palabras que eso es una pura hipocresía. ¿Por qué? Porque participaban de los elementos de la mesa del Señor, el cual significaba la unidad que existe en el cuerpo de Cristo, sin ellos mismos guardar esa unidad, sin discernir el cuerpo de Cristo. No solamente lo que significaba el pan y el vino, sino lo que significaba precisamente esa unidad en el cuerpo de Cristo. Por tanto, lo que es la Santa Cena tiene que ser un reflejo también de lo que es la unidad
que hay en el cuerpo de Cristo. Y lo que es la Santa Cena, ya las dos últimas, la primera es que muestra la participación en los beneficios del Evangelio de Cristo Jesús. Evidentemente, como hemos dicho, el pan que representa es el cuerpo de Cristo que fue entregado por su iglesia, que fue molido por nuestras transgresiones, y esa sangre, como Cristo mismo dice, es la sangre del nuevo pacto. Es la sangre que fue derramada, ¿para qué? Que fue derramada para remisión, para perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, el participar de la Santa Cena, en cierta manera, es participar de los beneficios de ese evangelio, de esa obra de Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Ya? Es muestra de esto. Y esto nos lleva a lo último, de que la Santa Cena tiene un simbolismo. ¿En qué sentido? Tiene un significado de anuncio y apología. Es decir, realizamos la Santa Cena recordando lo que Cristo hizo y anunciando básicamente su venida. Por lo tanto, tiene un significado de anuncio, pero también tiene un significado apologético. Es decir, es una muestra de ¿qué? Es una muestra, es una defensa de nuestra fe y del Evangelio. Por eso se participa de la Santa Cena aquellos que evidentemente tienen a Cristo como Señor y Salvador en su vida, que se han arrepentido de sus pecados y han confesado a Cristo como su Señor. Por eso muchas veces se les pide que dicen que participan aquellos que han sido bautizados como Cristo ha determinado. ¿Por qué? Porque han dado evidencia de esa unión, de ese arrepentimiento, de esa fe, de ese compromiso con el Evangelio, y que están en correcta relación con su iglesia local. ¿Por qué? Porque al ser la Santa Cena una muestra de unidad con el cuerpo de Cristo, eso tiene que reflejarse. Pero es también aquellos que no participan, es importante entender y hacer entender también de que la Santa Cena tiene un significado apologético, es decir, aquellos que quizá no participan no tienen por qué dejar pasar su significado, sino que tiene que mostrarse, explicarse y que estén atentos al carácter de defensa de la fe y del Evangelio que esa mesa y esos símbolos representan y significan. Por lo tanto, a grandes rasgos, mis hermanos, estas son las dos ordenanzas que Cristo estableció para su iglesia. Unas ordenanzas, mis hermanos, que los puritanos entendían también como medios de gracia, ¿ya? Fueron también esas ordenanzas una de las marcas de la iglesia que fueron establecidas precisamente para determinar que donde hay una iglesia verdadera es donde también se celebran de manera correcta lo que son las ordenanzas establecidas por Cristo Jesús a su iglesia. Y para acabar lo que es esta clase, cuando hablamos de la iglesia, tenemos que hablar, mis hermanos, de que la iglesia tiene un gobierno determinado. Y voy a intentar ser lo más escueto posible con este tema. No me voy a centrar en el gobierno de iglesia, en las diferentes formas de gobierno de iglesia que hay. Es decir, tenemos quizá unas formas de gobierno presbiterianas, bautistas. Dentro de los bautistas encontramos diferentes formas de gobierno dentro de los bautistas, sino que me voy a centrar en el gobierno de iglesia que Dios ha establecido para su iglesia. Y me voy a centrar sobre todo en lo que son los dos oficios que Dios ha establecido en su iglesia, para el gobierno de esa iglesia. Me voy a centrar únicamente en esto y en nada más. Fíjense que cuando vamos al gobierno de iglesia, estamos hablando de que en la Escritura nos encontramos que Dios ha dejado dos oficios claros para el gobierno de su iglesia. Y esos oficios los vemos, por ejemplo, cuando vamos a la carta que Pablo escribió a los filipenses. Y aquí nos encontramos que en el capítulo 1 Pablo escribe en el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Fíjense que aquí menciona obispos y diáconos. Por lo tanto, aquí se nos mencionan los dos oficios que Dios ha dejado para su iglesia, para el gobierno de iglesia. Obispos y diáconos. Vamos a considerar el primero de ellos. El primero de ellos es el oficio de obispo, que en realidad hay tres términos para referirse a este oficio. Los tres términos son anciano, obispo y pastor. Esos tres términos se refieren al mismo oficio. ¿Y qué es lo que nos encontramos aquí? Cuando hablamos básicamente de ancianos, pastores, obispos, ¿ya?
Fíjense que lo primero que destacamos es esa pluralidad de términos. Posiblemente el término que es más utilizado para describir lo que es este oficio es el término anciano, el término presbúteros en griego, ¿ya? Que es el término mayoritario en el Nuevo Testamento para referirse sobre todo a lo que es básicamente ese gobierno de iglesia que Dios estableció. Y fíjense que evidentemente el término de ancianos más utilizado, ¿por qué? Porque está en continuidad con lo que es la revelación del Antiguo Testamento, es decir, aquellos ancianos que gobernaban lo que era básicamente en el pueblo de Israel, ahora lo que es el pueblo del nuevo pacto, que es la iglesia, también tiene esos gobernantes que llevan lo que es la vida espiritual, el gobierno espiritual de la iglesia. De ahí básicamente lo que es ese término de anciano. Y ese término de anciano se refiere y se centra mucho en lo que es el liderazgo espiritual de la iglesia. Es decir, es aquel que lleva el liderazgo espiritual, el gobierno espiritual de la iglesia. Y fíjense que esto es algo que vemos cuando vamos a Hechos 20. Fíjense que en Hechos 20 ahí nos vamos a encontrar los tres términos, ¿ya? Los tres términos de anciano, obispo y pastor, que es cuando Pablo se dirige a lo que son los ancianos en Éfeso. Y fíjense lo que dice Pablo a esos ancianos en Éfeso en el versículo 28 de Hechos 20. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Fíjense, mis hermanos, que aquí evidentemente el término anciano no aparece, pero aparece en el contexto previo, es decir, se llama a los ancianos, ya si leen el contexto de Hechos 20, y es precisamente a los ancianos de Éfeso que Pablo les dice que les ha enseñado y predicado todo el consejo de Dios. Ahora, precisamente esos ancianos, fíjense cómo son descritos en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo aquí es la palabra que en griego viene del término opíscopos, es decir, viene básicamente del término donde viene ojo, por tanto el obispo es aquel que supervisa, ¿ya? Por tanto, fíjense que como ancianos nos da lo que es la visión de madurez, nos da lo que es la visión de liderazgo espiritual y gobierno espiritual de la iglesia, y como obispos viene la idea de supervisión, de supervisar el rebaño. Y fíjense que ese liderazgo, ese gobierno espiritual, ese supervisión espiritual del rebaño es hecho mediante una función muy concreta y muy clara. Fíjense al final del versículo 28 del capítulo 20 de Hechos. Os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Ese término, básicamente apacentar, es el término del cual viene el término pastorear. Por lo tanto, la idea en cómo los ancianos y obispos ejercen en cierta manera lo que es ese gobierno espiritual de iglesia es ejerciendo funciones pastorales, es decir, pastoreando y apacentando al rebaño. Por lo tanto, fíjense que ya de entrada nos damos cuenta de que la Biblia nos describe tres términos distintos para el mismo oficio. Y así como hay pluralidad de términos, la Biblia también nos determina que en este oficio que es del gobierno espiritual de iglesia, tiene que haber también pluralidad de gobiernos, es decir, pluralidad de ancianos, pastores, obispos. Esto es algo que es importante cuando vamos al gobierno espiritual de la iglesia, porque nos damos cuenta de que a lo largo del Nuevo Testamento nos encontramos de que el gobierno de la iglesia siempre es plural, es decir, no hay un único anciano, no hay un único pastor, no hay un único obispo, hay pluralidad de ancianos, pastores y obispos. Es un gobierno en cierta manera compartido. Y fíjense que no podría ser de otra manera. ¿Por qué? Porque si entendemos de que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿ya? Fíjense que nuestro Dios es un Dios trino. Y como Dios trino es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto es un Dios, déjeme decirlo así, plural, en el sentido de que hay tres personas en el seno de la Trinidad. Por tanto, el gobierno de su iglesia también es un gobierno plural. Aquellos que gobiernan la iglesia hay pluralidad de ancianos, pastores y obispos.
Y fíjense que esto lo vemos en varias partes de lo que es el Nuevo Testamento, pero por ejemplo, fíjense en Hechos 14. Hechos 14 y el versículo 23, fíjense cómo se menciona ahí la pluralidad. En Hechos 14, versículo 23 nos dice, y constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia, singular, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Se dan cuenta? Constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia, singular. Por tanto, cada congregación local tenía pluralidad de ancianos. Fíjense en Santiago 5:15, que deja entrever lo mismo, ¿ya? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, plural, de la iglesia, singular. Por lo tanto, la congregación, la que fuese, tenía pluralidad de ancianos. Y fíjense en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos, plural, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Por tanto, fíjense de que hay una pluralidad en el gobierno de iglesia. Y eso es lo que algunos han llamado lo que es un consejo de iguales, ¿ya? Es decir, existe lo que es una pluralidad, pero es un consejo de iguales, iguales en posición, iguales en autoridad, iguales en responsabilidad, iguales en oficio. Ahora bien, esto no quita lo que se llama el primero entre iguales. Es decir, que haya en cierta manera una pluralidad de ancianos, pastores y obispos, no quita que haya un primero entre iguales. Es decir, que haya posiblemente, quizá esto en la denominación bautista se entiende mejor, que haya un pastor en cierta manera que sea la cabeza representativa de lo que sería ese consejo, pero ese primero entre iguales no quita el hecho de que haya ese liderazgo o ese gobierno plural en el que hay la misma posición, autoridad de todos y cada uno de los ancianos que están básicamente ahí. Fíjense que esto se muestra, ¿ya? Esto se muestra cuando vamos a 1 Timoteo capítulo 5, 17, donde nos damos cuenta de que ahí se menciona unos ciertos ancianos los cuales estaban dedicados de manera concreta y específica a lo que era la predicación de la palabra. Por tanto, fíjense que había aquellos que tenían una función concreta, que Pablo dice que sean de doble honor los que están dedicados a la enseñanza de la palabra. Por lo tanto, la misma Biblia nos dice que aun y cuando había pluralidad de ancianos, puede ser básicamente que hubiese primero entre iguales, aquellos que estaban dedicados a pleno tiempo a lo que era la enseñanza y el gobierno y el pastoreo de lo que es esa iglesia. ¿Cuáles serían las funciones de estos pastores, ancianos, obispos? Y básicamente fíjense que, para resumir de manera rápida, la función principal de los pastores, obispos, ancianos, evidentemente es nutrir, guiar, proteger a lo que es el rebaño. Y para nutrir, guiar y proteger lo que es el rebaño, la función principal de los ancianos, pastores, obispos es dedicarse a lo que es la predicación de la palabra. Dedicarse a lo que es la enseñanza de la palabra, dedicarse a lo que es a la exposición de la palabra. Uno de los requisitos concretos que debían tener aquellos que eran ancianos es que debían ser aptos para enseñar. Se nos dice 1 Timoteo 3:2. Fíjense que la fidelidad a la palabra era algo importante. Dice, retén la forma de las sanas palabras, le dice Pablo a Timoteo, que de mí oíste en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por lo tanto, ser aptos para enseñar, retener la sana doctrina, era algo esencial. Pablo le dice también a Timoteo al final de su segunda carta, ya que le urge y le exhorta a predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Predica, exhorta, corrige, redarguye, ejerce en cierta manera tu función de evangelista. Por tanto, hay mucho debate muchas veces con lo que los pastores ancianos tienen que hacer, pero lo que seguro que tienen que hacer y dedicar la mayor parte del tiempo es a lo que es la predicación, la enseñanza de lo que es la palabra de Dios. Y lo que es el nutrir, cuidar, guiar el rebaño es algo que siempre va a hacerse mediante lo que es la palabra de Dios.
A los ancianos de Éfeso, en Hechos 20, Pablo les dice lo siguiente, ya les dice que cuiden del rebaño, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Es decir, van a haber aquellos que los que van a intentar hacer dividir el rebaño. Por lo tanto, los pastores, ancianos, obispos van a tener que gobernar espiritualmente la iglesia. ¿En qué sentido? En que van a tener que guiar la vida espiritual de la iglesia nutriéndola, guiándola, preservándola, protegiéndola. Y la manera en que se nutre, preserva, guía, protege, es sobre todo con lo que es una dieta sana de sana doctrina de la palabra de Dios, la cual es suficiente para ser sabio para salvación, suficiente para redarguir, enseñar, corregir y preparar al hombre de Dios y a la iglesia para toda buena obra. Con eso, mis hermanos, pasamos a lo que es ya el último oficio dentro del gobierno de la iglesia, que serían, mis hermanos, los diáconos. Y simplemente lo que voy a mencionar aquí es algo, y es que los diáconos es ese cuerpo de servidores, de ahí viene la palabra diácono, de servicio, de servidores. Sobre el cuerpo de diáconos no recae lo que es el gobierno espiritual de la iglesia. Es decir, recae sobre los pastores, ancianos y obispos el gobierno espiritual de la iglesia. Recae sobre los diáconos lo que es la vida diaria y el hacer diario de la congregación. Hasta el punto de que a los diáconos se les ha llamado como ministros de misericordia, porque son aquellos que llevan los asuntos diarios, la vida diaria, el quehacer diario de lo que es la congregación, mis hermanos. Y algo que tengo que decir es que un buen cuerpo de diáconos, mis hermanos, que depende del consejo pastoral, es una ayuda sublime y preciosa para cualquier consejo de ancianos, pastores y obispos, ¿ya? Y tiene que haber una buena relación entre estos dos oficios y tiene que haber una buena distinción también entre estos dos oficios. El gobierno de iglesia que recae sobre el gobierno espiritual de los ancianos, pastores y obispos y ese ministerio de misericordia, mis hermanos, de los diáconos, evidentemente hay una serie de cualificaciones concretas para ellos que nos definen las cartas de Tito y las cartas de Timoteo, ¿ya? Esto es algo que puede leerse, pero evidentemente son una serie de cualificaciones que deben siempre ser consideradas en la vida de aquellos que estarán en el gobierno de iglesia, tanto para diáconos como para pastores y ancianos. Sé que con esto, mis hermanos, es quizá rápido enseñar lo que es el gobierno de iglesia, pero básicamente es mostrar los puntos principales. Con esto acabamos lo que es la clase sobre la eclesiología y pasaremos a la siguiente clase, que es la última clase de esa teología sistemática 3, donde vamos a tratar con lo que es la escatología, es decir, las doctrinas de los últimos tiempos. Mis hermanos, el Señor les bendiga.